¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un café antes de dormir. Espero que un video de bendición, que les vaya a gustar estar aquí con el pastor Jonathan y nos tiene una historia muy buena que contar, cómo fue que él llegó al pastorado y pues nada, mis amigos, espero que les guste, espero sea de bendición, otra vez se los digo, y que se tomen un cafecito antes de dormir o un tecito, lo que ustedes quieran tomar, pero que disfruten un poco de este video que estamos grabando para ustedes. ¿Qué tal, pastor? Ahora para el público que está viendo este video, queremos saber cómo fue la infancia de Jonathan, cómo fue Jonathan pequeño, este, antes de llegar a Cristo, cómo fue su infancia. Híjole, pues es que mi infancia la verdad es que fui un niño muy amado. Yo te puedo decir que por parte en cuestión familiar, fui un niño muy amado, muy consentido, muy cuidado por mi madre, por mi padre, y siempre estaban al pendiente, ¿no? La verdad es que no, creo que nunca me hizo falta nada. Ellos se esforzaron por siempre darnos lo mejor a sus posibilidades y siempre estuvieron pendientes de todo, desde lo más mínimo, ¿no? Hasta el estar pendiente de lo más grandioso, ¿no? En cuestión de logros, de metas, de conforme al crecimiento. Pero creo que fue un niño muy amado. ¿Y en la escuela cómo le fue? Ay, la escuela sí es un tema, híjole. No voy a llorar, no voy a llorar. No, la escuela fue padre, pero lo que sí te puedo decir, por ejemplo, mis padres a sus posibilidades nos tuvieron en escuela privada, ¿no? Lo que fue el kinder, la primaria y parte de la secundaria. El kinder fue maravilloso, era un kinder mixto, pero ya la primaria fue totalmente de puros hombres, ¿no? Es un colegio marista que le llaman en aquel tiempo, y eran puros hombres, no había mixtos, no había niñas. Pero fui un niño muy bulleado, desafortunadamente fui un niño muy bulleado, ¿se va a decir nombres? ¿Sí? Fernando Pérez, Dios te bendiga. Fernando Pérez fue un personaje en mi vida, yo creo que fue alguien que me ayudó a forjar carácter, me ayudó a forjar valor, ¿no? O valentía, pero fui bulleado por él, ¿no? Fui bulleado mucho tiempo, toda la primaria, se puede decir, porque se estiraba que el grupo de primero A pasaba a segundo A, el mismo grupo, o sea, no había cambios. No había cambios. Eran los mismos compañeros durante los 6 años de la primaria. Entonces, era un niño inteligente pero abusivo. Me rompía mi material de trabajo, me escondía mis cosas, me rompía mis cuadernos. Entonces, imagínate, llegaba yo a casa y la regla es que, no te creo como Fernando Pérez, me tocaba mi regañada, ¿no? Y no cuidar las cosas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues ahí había ese tema con Fernando Pérez, hasta que mis papás entendieron y ya vieron que sí, Fernando Pérez me traía en salsa, decimos ahora, ¿no? Pero fue una infancia, aún así la escuela fue una infancia buena. Era yo muy, ¿cómo te puedo decir? No creo que haya sido inteligencia, no sé cómo se diga, pero mi mamá, un dato chusco, ¿no? De la primaria, por ejemplo, de mi infancia en la escuela. Usábamos uniforme de deportes y uniforme de diario, y uniforme de gala. Sí. El de deportes era totalmente blanco, ¿no? Solamente la playera roja o azul, depende del día de la semana, si era martes o jueves, que eran los que buscaban deportes. Pero todo lo demás, el pants y los shorts eran blancos. Ajá. Mi mamá tenía la peculiaridad de decirme las mañanas, usaba psicología inversa, ahora lo entiendo, ¿no? Lleva yo bien guapo, peinadito, mi uniforme súper blanco y demás. Y mamá me decía, pero te ensucias, ¿eh? Entonces, salía yo de la escuela, pero totalmente sucio, ¿no? Y mamá me decía, ¿qué te pasó? Te dije que no te ensucias. Nada más que tú me dijiste que me ensuciaras, ¿no? Entonces yo obedecía, pero cosas chuscas así que pasaran, ¿no? O sea, digo, mi infancia fue muy padre. Sí fui en la escuela un poco bulleado. Ajá. Hasta sexto año, creo que de primaria, que fue cuando tomé la decisión de decir ya no más, y me defendí, ¿no? Pero mandaron citatoria a mi casa porque pues, Jonathan nunca había hecho algo así y armó todo ya, pero fue bueno. Pero ¿cómo fue ese momento en que usted se defiende? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo el bullying? La escuela es muy grande, son 4 manzanas.
Cuatro Manzanas, la escuela es el Colegio México, ¿no? O sea, sin hacer anuncio, pero son 4 manzanas y es tan grande que los pasillos daban al patio de atrás, que eran las canchas de fútbol, enfrente estaban las de cazadora y al fondo estaban las de básquetbol, o sea, muy, muy grande. Entonces yo me acuerdo que en las carreras que conducían a las canchas de fútbol había un pasillo. Uh-huh. Y ese día Fernando Pérez me iba pateando, me iba escupiendo, me iba haciendo cosas, entonces me desesperé. Yo no me acuerdo que yo estaba tratando de copiar un apunte para que no me regañaran en mi casa, porque sí, o sea, gracias a Dios me dotó de una mente fotográfica y yo sinceramente no hacía ni apuntes, ni tareas, ni nada. Uh-huh. Entonces, para que mi mamá no me regañara porque no llevaba apuntes, pues yo estaba tratando de pasar el apunte, ¿no? De un cuaderno de un compañero. Entonces, por defender el cuaderno del compañero, que ya lo quería él romper y demás, se me hizo fácil y lo empujé y estuve así, ¿no? A nada de enterrarle el lápiz o la pluma que traía yo. Dije, ya estuvo, ¿no? O sea, no, es que yo soy karateca, no me importa que seas cara de azteca, pero yo ya estuvo, ¿no? Déjame en paz. Y fue cuando me defendí y no sé si fue cómo me habrá visto la cara o no sé, pero después de ahí él le bajó bastante. ¿No? Ya después pidió ayuda a un primo de él y que iba en un grado superior y ya me empezaban a molestar más, pero fue determinante, dije, ya no más. Después de eso mi papá, yo le platiqué a mi papá y mi papá me dijo, te vas a meter a entrenar. Ya estuvo, ¿no? O sea, si ni yo te pego, ¿no? O sea, entonces ya estuvo. Entonces me metí a entrenar. Sí. Entonces eso me llevó a aprender, a conocer y ya entrenando, pues empiezas a canalizar tus iras de otra forma, ¿no? Sí. Pero entonces ya no era el niño dejado, ¿no? Ya no era el niño de que, oye, yo les decía, no te metas conmigo, por favor, ¿no? Uh-huh. Y ya cuando era necesario, pues ya entonces ejercía el poder. El poder de Kung Fu Panda, ¿no? Pero sí, fue cuando me defendí y ya no más. Sí, pero entonces no fue como que ya el bullying dejó de hacerlo, sino que más bien unió fuerzas con alguien más para poderle. Para poderme seguir molestando. Porque por lo regular, siempre que enfrentan al bullying, el bullying como que se espante y es como dicen, ¿no? ¿Cómo? El cobarde vive, no. Sí, el cobarde vive hasta que el valiente quiere, ¿no? Al revés, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así va. Entonces, casi siempre por lo regular así pasa. En este caso no le pasó así, sino que más bien unió fuerzas para seguirle haciendo bullying con alguien más. Exacto. Y bueno, pasó eso, lo del citatorio. Le pusieron citatorio, fueron sus papás. ¿Qué le dijeron? Pues mi papá, y es algo que yo retuiteé con ahora mi hijo, cuando ya él fue adolescente y joven. Mi papá era de los que decía, le dices a tu maestro, le dices hasta el conserje si necesario que te están molestando, lo canalizas, no te desquites, y más cuando ya sabía que yo estaba entrenando. O sea, primero me metí a entrenar y después ya no me quería que me defendiera. No lo ocupes, ¿no? Entonces, y desde ahí ya había principios en Dios a través de mi mamá, ¿no? Mi mamá me decía, es que tienes una mejilla y si te dan en una mejilla, pon la otra, ¿no? Entonces era un conflicto a la vez porque yo ya sabía defenderme, pero no podía hacerlo. Entonces mi mamá decía, no, tú recuerda que a Dios no le gusta esto, ¿no? Y mi papá, no, ve con los indicados y no te defiendas. Ya, si a la tercera vez no te hacen caso, entonces ahora sí, nada más dale un pequeño estate quieto, ¿no? Y yo, con toda la, a lo mejor, frustración de años, decía, no, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cuál estate quieto, no? Le voy a dar con todo y hasta donde llegue. Pero gracias a Dios había esos límites, ¿no? Y como nos enseñaban a que los papás se respetaban y lo que decían era ley, pues ese temor, digámoslo así, reverente hacia los padres, no, o sea, el papá dijo, no, y es no, ¿no? No sé por qué, pero no lo entiendo y hasta me desagrada, pero no. Entonces no te excedías, ¿no? Pero sí, ellos me tenían bulleando. Creo que la última vez donde sí hubo una defensa más fuerte fue en una kermés. En esas que le hacen kermeses cada X años, enormes. Y eran en fin de año, entonces a la hora de romper las piñatas, ya un primo mío ya iba en esa escuela también, y le dan un palazo, ¿no? Y precisamente Fernando Pérez, ¿no? Sabía que era mi primo y no lo agarró de piñata. Y entonces ahí yo ya brinqué. Yo ese día fui nada más, yo ya estaba en la secundaria, ya no estaba en la primaria, yo ya fui de espectador, que mi primo nos invitó a la kermés. Y ese día, pues sí, ¿no? O sea, como se hacía la bolita para romper la piñata, pues en ese momento me infiltré entre la bolita. Pues, ¿qué huele? ¿Por qué le pegas? Brinca el otro,
El otro primo. El otro primo que también se llama Fernando, Báez, era Pérez y Báez Pérez, algo así, porque eran maridos, ¿no? Y se pone al brinco, Sí. y ellos se ostentaban ser, pues, karatecas en ese tiempo, ¿no? De artes marciales. Sí. Y dije, pues yo no sé, yo no digo quién soy, ni cómo soy, yo ya sabía defender mi SAD, ¿no? Pero hasta ahí, y jamás los volví a ver. Lo corrieron de la secundaria, porque Fernando Pérez todavía en la secundaria estuvo como 2 meses, y como era buleador, le dieron cuello ahí, y ahí fue donde me liberé y tuve paz. Pero hasta ahí. Entonces se aventó un rato con él. Sí, fueron 6 años, 7 años de estar viviendo ahí soportando. Y luego yo fui delgadito y luego fui un poquito gordito, y entonces no, pues el buleo era sabroso. Pero bueno, ya no entendí. Fernando Pérez iba con usted en la escuela. Era su buleador. Pero cuando usted ya estaba en la secundaria, lo vuelve a encontrar en la primaria. ¿Por qué? Porque íbamos a la kermés. Los dos iban igual. O sea, él tenía hermanos, y los hermanos de su primo, que iban ya en la primaria, y nosotros ya estábamos en secundaria. Ya. Entonces eran invitados. Éramos invitados de esa edad, de la misma familia y demás, llegamos invitados y coincidimos, como te digo, se repiten los patrones de primero, segundo, tercero, los mismos. Entonces, yo creo que como las dinastías, ¿no? Si te topas un Galván, hazlo pedazos, ¿no? Acábalo, ¿no? Antes todavía era así, ¿no? Yo creo. ¿No? Entonces, por eso, ¿no? Y bueno, después pasa la secundaria y ya todo. De ahí ya lo despiden y jamás lo volví a ver. Ahí usted ya conocía a Cristo. Ya. ¿Cómo fue que llegaron? Yo llegué a Cristo y al conocimiento de Cristo a la edad de 9 años. Era algo no difícil porque mi papá no nos prohibía, pero mi papá no era así como que muy de, la iglesia y eso, no. Nunca nos prohibió ir a la iglesia, ni a mi mamá tampoco. A mi papá le pesaban los horarios, que llegáramos tarde a casa o que por ir a la iglesia llegáramos un poco más tarde, y él, como se preocupaba, pues se molestaba obviamente, ¿no? Porque no sabía si estábamos bien o no. Pero de ahí en fuera nunca nos prohibió. Pero yo a los 9 años, en un campamento a Quicotén, también creo que es en Morelos, en Yautepec, algo así, a través de la aplicación de 2 payasitos, Sammy y Frijolito, nunca se han olvidado sus nombres. Ellos ministraron a los niños, ellos dieron una pequeña enseñanza acerca de lo que es Cristo en tu vida. Y yo, ¿qué fue? No lo sé, pero de esas veces que rompes en llanto y no sabes ni por qué estás llorando, yo me acuerdo que era un escalofrío que subía y bajaba en mi cuerpo, así como si fuera elevador, y hormiguitas en el estómago, y lloré. Entonces ya oraron por mí, me dijeron que si quería recibir a Cristo, hice una oración de fe, que ahora sabemos que es una oración de fe, y recibí a Cristo. Y yo estuve contento, pasé el campamento más hermoso de mi vida, llegamos a la iglesia, cuando terminó el campamento nos llevan a la iglesia, nos recogen, y de ahí yo empecé a conocer. Ya íbamos a la escuela dominical, ya íbamos a la iglesia. Mi mamá había recibido a Cristo creo que a la edad de 16 años, a través de una maestra también, y ella pues, no se congregaba porque no sabía dónde había iglesias, hasta que ya fue casada, grande, investigó y demás, encontró esta iglesia donde nos congregamos pues, casi toda nuestra vida, el Buen Pastor, ahí en la colonia Roma, y ahí crecimos, hasta, yo creo que fue a la edad de 15, 16 años que tengo una frase, me bajé de la cruz un ratito, y después me volví a subir, y después me volví a bajar, pero sí. Ajá. Bueno, en esa parte, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó para que usted se bajara de la cruz? Me bajara de la cruz. Creo yo en la actualidad que antes la fe era muy legalista, sería el término, religiosa, y entonces no te dejaban mirar a derecha, a izquierda, tenías que mirar de frente y no hay más. Entonces en esa parte yo creo que a los jóvenes o a los niños nos dejaron muy cercados. Entonces, como yo conocí desde muy pequeño, creo que hay cosas que cuando ya estás en contacto con la sociedad del mundo y no tienes como pequeños ciertas bases, porque son muy, muy solemnes, Cristo es Cristo y hasta aquí, ¿no? O sea, no, oye, pero que bailar, no, bailar te vas al infierno y te mueres, ¿no? Y te vas, es pecado. Y oye, y comer una hamburguesa, no, una hamburguesa es carne de puerco y no,
te vas al infierno. O sea, eran así muy, muy legalistas, ¿no? Entonces, no podías probar nada afuera, ¿no? Casi, en algunas cosas, no en todo. Entonces, yo creo que ya en mi adolescencia, cuando empiezas a convivir con más chavos, con diferentes pensamientos, con diferentes familias, con diferentes culturas, pues te empieza a llamar ciertas cosas la atención. Y a lo mejor como no tienes esa cimentación, porque no, de momento no la había yo adquirido, entonces te llama la atención y te jala, ¿no? Y entonces pruebas cosas que dices, pues está padre, no me pasó nada, estuvo bien, no creo que esté mal, pues tantito. Y entonces te va jalando hasta que dejas de que Dios sea tu primer lugar. Empiezas a la escuela, después de la escuela los amigos el partido, el cumpleaños de fulano de tal, no es que tenemos tardeada en tal lugar, y entonces, oye, y la iglesia, voy hasta el domingo, y te vuelves cada 8, digo yo, o sea, de cada 8 días, el domingo voy, ahí ya está ahí Santa Cena y ahí pido perdón. Ahí le digo, Dios, es que no fue tantito, pero no me porté tan mal. Y entonces buscas los pretextos y te vas de fiesta hasta que cuando ves dices, todo esto ya caminé y regresarte a veces cuesta trabajo. Sí, claro. ¿Sus papás qué pensaban? Mi papá recibió a Cristo ya muy grande. Ya muy grande. Él, digo, no nos prohibía, pero no tampoco era el que él dijera, yo soy cristiano. Él era, su fe era católica, sus papás le inculcaron el catolicismo y él hasta ahí, pero él no era de que ir a la iglesia o a misa. ¿No? Él, como papá era militar, pues era así como que muy el gobierno, el ser militar, el dar la vida por su patria y tal. Entonces, él me decía, ¿vas a salir? Ok, no te quiero oliendo alcohol, no te quiero oliendo a cigarro, no quiero problemas con tu mamá, ni discusiones porque tú llegues en un estado que no debas. Tienes tal horario para llegar, ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero pues, la fiesta va a empezar apenas a las 10 y quieres que aquí esté aquí a las 11, pues es tu problema, no el mío. ¿Quieres ir? A las 11, ni un minuto más, ni un minuto menos. Un minuto más que te pases, pues va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, así era. Entonces, papá no, pero mi mamá, híjole, ¿qué puedo decir? Mi mamá decimos en la jefa es la jefa. Sí, siempre son un amor. Entonces, mi mamá en su preocupación, ella oraba, ella siempre me decía, tengo 2 nombres, ¿no? Me llamo Jonathan Rodrigo y mi mamá siempre me decía, Rodrigo, no. Pero mamá, no. Hijo, recuerda que no. Mira, Dios es así, Dios es esto. Pero es que ya me aburrió, es que ya, yo le sacaba mis miles de pretextos y decía, no, hijo, esto es así, esto es así. Siempre estuvo al pendiente, siempre estuvo orando por mi vida, siempre estuvo diciendo, no lo voy a soltar hasta que Dios cumpla su propósito en él. Y mi mamá siempre estuvo al pendiente, siempre me decía, no, ok, ¿vas a ir? Ok, ve. ¿No? Ya sabes que soy de tu papá, ¿cómo le hago? No lo sé, pero de preferencia sería mejor que no fueras. Sería mejor que no lo hicieras, ¿no? Entonces mi mamá tampoco me cuartó, pero sí se quedaba preocupada, así decía, ¿no? Hay veces que sí se imponía, decía, no vas. ¿Pero por qué? Porque Dios me hizo sentir que no y no vas, y punto, ¿no? Pero era así, ¿no? Sí, También sí. fuera, no se oponían, pero sí mi mamá se preocupaba, o sea, ¿cómo mi hijo en el mundo, no? ¿Cómo mi hijo está haciendo las cosas que no son correctas, ¿no? Entonces, en la secundaria yo empecé a fumar, por ejemplo, ¿no? Tenía 13, 14 años cuando yo empecé a fumar, ¿no? Empecé a fumar, estaba bien chavo y creo que yo le dije a mi papá que fumaba una vez, íbamos en el carro, no sé para dónde íbamos, ya estaba yo como de 15 años más o menos, y mi papá también fumaba. Mi papá también fumaba en ese tiempo y yo recuerdo que siempre fumó cigarros mentolados. Y yo traía la ansia de fumarme un cigarro y le dije, oiga, papá, pues necesito decirle algo, ¿no? ¿Y qué? Pues la verdad es que yo fumo, cuando tengo pesos de sobra, yo fumo, pero veo que ahí trae sus cigarros, ¿me puedo regalar un cigarro? Entonces, bueno, ¿a poco sí? A ver, ¿no? Yo creo que pensó que me iba a ahogar o no sé, ¿no? Pero no, ya me fui un cigarro con él y se abrió un poco más la relación con mi papá después de eso, pero también me puso límites. Y me dijo, ok, en mi presencia no, sí, lo que hagas es tu rollo, pero a la casa ni oliendo a cigarro, ni drogas, mucho menos, ¿no? Entonces,
pero nada más fue esa vez que fumé con él. Ujú. Me ayudó para entablar mejores pláticas con él, el tiempo que convivíamos, que él tenía el tiempo por su trabajo y demás, y demás. Pero sí, mi mamá fue muy preocupada. Mi papá me daba más libertad, pero con límites. Mi mamá era de que no, a ver, Rodrigo, esto, Rodrigo, lo otro. Y yo fui así como que, mamá, dame chance tantito, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, usted dice que su papá no era convertido en ese entonces. ¿Cómo fue la relación de sus padres en ese momento? Mi papá siempre fue una persona muy, de un carácter muy fuerte. Mi papá las cosas eran rectas y derechas y a la primera voz. Con mi mamá era igual. Mi papá nada más le exigía que tuviera la casa limpia, a sus hijos en orden y limpios y comida. No le pedía más. Ujú. Y si ardía Troya, por ejemplo, cuando mi papá era de un carácter tan especial y fuerte que, por ejemplo, si a mi mamá se le olvidaba decirle, por vía no había celulares, era de marcar, y decirle, al marcar al trabajo, decirle, oye, ya compré la leche. Salía al mercado y por ahí compré la leche, se le olvidaba, mi papá llegaba con litros de leche, por ejemplo, mi papá, su carácter antes de Cristo era así. ¿Por qué no me avisaste? Y agarraba los litros de leche y los aventaba a media banqueta, ¿no? Y se explotaban. Y, no, pero Rodrigo, a mí me tienes que avisar, no me estar gastando dinero. Si se va a desperdiciar, que se desperdicie bien, quizás, ¿no? O sea, no era golpeado y eso, pero sí tenía esos arranques locos, ¿no? Y así fuera leche, fuera pan, fueran tacos. Es que ya preparé de comer. Yo no sabía que ya habías para comer, no me avisaste que iba a hacer de comer. Yo traje tacos. ¿No los quieren? O sea, ¿no? O sea, por decirte ejemplos así, ¿no? Pero fuera, no. Yo no recuerdo una vez la leche y de un pan. Y así, entonces mi mamá, por ejemplo, no le tenía miedo, pero sí, pero no tenía sus, pero no, mi papá nunca fue faltoso. Creo que una sola vez se alteró mi papá y sí le levantó la mano a mi mamá, pero había una ventaja. En el edificio donde vivíamos en la colonia Narvarte, en el cuarto de azotea de la conserjería del edificio, vivía la mamá de mi mamá, mi abuelita. Ujú. Y mi abuelita es de pueblo, al final de cuentas, carbonera, algo así, me puedo equivocar, pero mi abuelita era arre. Era arre. Entonces yo me acuerdo que nada más mi mamá o mi papá esa vez nos mandaron con mi abuelita. Suelta tu abuelita, por favor. Que nos dé un poquito de café. Y ahí vamos para arriba, ¿no? Cuando se escuchaban los gritos y demás, porque pues, había cubos de luz, ¿no? En medio de los departamentos. Y se escuchaba. O sea, estábamos en el último piso y de ahí a la azotea era un piso nada más y se escuchaba. Y mi abuelita nada más salió, se asomó, dijo, ahorita vengo. Y se bajó. Cuando menos vimos, con el machete abrió la puerta, que eran puertas de madera, entonces tienen un como sí, una chable, ¿no? Y le acertó el machetazo en medio de la maderita y la otra madera, y que abre la puerta y que se mete, a mi hija no habla, y le puso sus planazos a mi papá, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Y ya, fue la única vez, ¿no? Que mi papá a lo mejor, no sé, yo no supe, la verdad es que no lo vimos, si sí le llegó a pegar, o simplemente fueron gritos y hasta ahí. Pero mi abuelita pues, llegó al rescate, ¿no? ¿no? Con su machete, ¿no? Y te estoy diciendo que mi abuelita era una señora de 1,40 m, yo creo, 1,5 m, o sea, era chiquita, pero la vez que tenía unas agallas que decías, wow. Pues sí, como cualquier señora de pueblo. ¿No? Entonces fue la única vez que yo creo que conocí que mi papá le faltara a mi mamá esa vez, y fue una noche que se la pasó bebiendo con 2 tíos, el hermano de mi mamá y el esposo de la hermana de mi mamá, en el mismo edificio, y nada más fue la única vez. Pero fuera, no, que yo viera pleitos en mi casa, que viera discutir a mis papás seguido o así, jamás. Mi papá siempre fue muy protector. Que por ejemplo yo era inconverso, ¿no? Mi esposa siempre ha sido cristiana, yo creo, desde los 2 años, si no mal recuerdo. De cuna. Y pues yo hasta los 17 años. Y yo siempre le decía a ella, pues si tú quieres ir a la iglesia, ve, pero eso nada más era de palabra, porque yo veía que ella llegaba y, ¿por qué te tardaste? Te tardaste un montón. Si cuando yo voy se tardan menos. Y siempre, o sea, mi decir era así, ve, pero ya cuando regresaba yo ya estaba enojado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero yo ya estaba enojado, por eso le preguntaba.
No, mi papá, te digo, nunca nos prohibió, definitivamente nunca nos prohibió ir a la iglesia, mi mamá tampoco. Sí se molestaba un poco por los horarios, porque a veces se extendía el servicio o cuando había obras de teatro o película de X, ¿no? Noche de película en la iglesia y demás, híjole, pues se extendía, ¿no? Se extendía y ya llegábamos un poco más tarde, porque pues, de la Roma a la Narvarte sí es un tramo. Entonces yo me acuerdo que en ese tiempo teníamos que tomar 2 camiones, ¿no? A veces caminábamos desde todo la avenida Medellín, desde la iglesia y en la colonia Roma, caminábamos hasta llegar a la avenida Xola. Y en la avenida Xola tomábamos el trolebús, y el trolebús nos dejaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la esquina, y de ahí caminábamos hasta la casa todavía, o sea, un tramo, unas 3, 4 cuadras más. Entonces, pues mi papá le preocupaba por la inseguridad, sí, y lo que usted gusta, ¿no? La calle. Pero de ahí fuera, no, nunca nos prohibió, ¿no? Él no se metía, y nunca nos prohibió. La verdad es que no, le molestaba que llegáramos tarde. Pero de ahí fuera, no. O que fuéramos el día que ya había planeado llevarnos a Chapultepec, porque eso ya era enemigo de que nos encontrara en la calle jugando, carreterita, quemados, las traes, no, te encontraba en la calle y tú no eres ningún vago y métete, ¿no? Entonces, nunca, sí llegábamos a salir, pero cuando salían ellos. Y eran 15 minutos de jugar footbase y para adentro, ¿no? Bye. Entonces, sí no les gustaba que estuviéramos en la calle, ¿no? Entonces, para eso yo los llevo al parque, para eso los llevo días específicos y tal. Entonces, sí era... Bueno, ya regresando a de que se había bajado de la cruz, ¿cómo fue cuando regresó otra vez? ¿Por qué regresó? ¿Ya se había cansado de la calle? Me bajé de la cruz porque yo creo que quería experimentar ciertas cosas, ¿no? En la secundaria y lo viví 2, 3 meses y dije, llegó un momento que dije, qué aburrido. Siempre es ir a bailar, siempre es ir a tomar, siempre es ir a fumar, siempre es ir a estar como yo sinceramente no tenía suerte con las niñas, en el aspecto de que si yo quería hacer, como no, en la actualidad tengo facilidad de palabra, pero en ese tiempo así como que, ¿cómo le digo, no? Que me gusta. Entonces, pues era muy rechazado. Entonces, yo veía que todos se divertían menos yo, entonces dije, qué flojera, qué aburrición. Entonces dije, pues en la iglesia por lo menos vamos a campamentos, vamos a evangelizar, conocemos más personas, ¿no? Sí. Entonces dije, pues voy a la iglesia, lo que siempre he tenido y que me gusta. Porque no fue así como tan tremendo, ¿no? Ya más grande fue cuando a lo mejor sí fue algo más tremendo el regreso, ¿no? Ajá. Pero de momento, de ese nivel de la secundaria, no, fue muy sencillo el regresar, fue algo que todavía estaba como que me llenaba mucho la iglesia y listo. No fue como que dijera, ¿qué dirá, no? Porque pues, como quiera estaba chavo. Estaba chavillo. Sí, es normal. Si regreso o no regreso, pues es igual. Es normal para los jóvenes que hemos estado viviendo, ¿no? Sí, claro. Van y vienen, Van y vienen. Y digo, no estoy tan grande, pero sí. Y ahorita siento que ya si me voy, ya no regreso. Entonces yo siento que ya estoy en una etapa de que, te digo, no estoy tan grande, no estoy tan chico tampoco, pero yo siento que si me voy ya sería mi última ida. Ya no regresas, ya es boleto sin regreso. Sí, entonces yo creo que pues mejor ya me mantengo en donde estoy. Y yo creo que eso es un temor bueno, ¿no? Al final de cuentas, porque te entra la duda de que qué tal si me gusta otra vez de más y ya no regreso. Ajá. Que en el entendido de la palabra del Señor, pues al final de cuentas dice que nadie se le escapa del hueco. Sí, claro. ¿no? Al final de cuentas. Pero es mejor no separarse, ¿no? Prefiero mejor ya. Donde estoy bien, estoy a gusto y pues ya no espero y quiero ya no regresar al mundo. ¿Qué me hizo regresar al mundo después? Me casé muy joven. Me casé a la edad de 18 años con una chava de la iglesia, precisamente, que la conocí en la iglesia. Hicimos un pequeño de match y dije, vale, aquí soy. Antes de que se vaya. Y ahí me aferré. Me aferré. Yo creo que yo la conocí a ella a los 15 años de edad, cuando tenía yo 15 años de edad. Empezamos a relacionarnos y demás. Ella era cristiana, pero sí era mucho de ir a bailar, de estar cada fin de semana en las tardeadas y shalala. Entonces ella era Boy Scout. Ajá. Entonces yo por el lado de los Boy Scouts, pues voy a los Boy Scouts, ¿no? Y me metí a los Boy Scouts y aprendí todo, pero por estar cerca de ella. Y entonces ella me llevó a conocer ambientes ya más
más diferentes, llamémoslo así. Sí. En los scouts es un ambiente muy bonito, pero hay individuos dentro de los scouts que obviamente ya son más adultos. Hay una parte de los scouts que se llama claneros, ¿no? Ya son los adultos. De los de 19 para arriba, ¿no? Que ya experimentaron drogas, alcohol, sexo, demás. Entonces, obviamente, me llevó aunque éramos nosotros menores de edad, pero ella convivía con ellos. Ajá. Y ellos la lisonjeaban y a mí me lisonjeaban, entonces ahí conocimos, ¿para qué te hago el cuento largo? ¿No? O sea, conocimos de todo un poco y ahí me fui al mundo otra vez un ratote, me casé, terminamos casados a los 3 años, me aferré, me salí de mi casa. Mis papás decían, no, es que no es ahí, o sea, cálmate, no está chava. No, yo la amo, yo la quiero, me aferro y... Ah, no, pues me voy de la casa. Pues mi papá dijo, pues ese rectángulo que ves de 1,20 por 2,40, cabes de espaldas y cabes de frente. ¿No? Entonces, que Dios te guarde. Y me fui a vivir a su casa. Ajá. Fui a vivir a su casa. Me enfermo, muy grave, de las vías respiratorias. Y algo que la fiebre era tal que yo perdí, creo que perdí la conciencia, entre comillas, ¿no? Deliraba. Cuando yo desperté al otro día, yo estaba en casa de mis papás. Ajá. O sea, fueron por mí, le hablaron a mis papás, fueron por mí, ya me llevaron a la casa, ya me estabilizaron, lo que sea. Y ahí ya no me dejaron salir, yo no. Finalmente, como quiera que se hagan las cosas, me caso, me apoyan mis padres finalmente, me ayudan a casarnos, nos casamos y demás. No me caso en el Buen Pastor, porque en el Buen Pastor me dijeron, no, aquí estás mal, eso que estás haciendo estás mal, no es correcto, no te voy a apoyar en algo que eres, te queremos, te amamos, pues no participamos de lo que estás haciendo. Entonces fuimos a buscar otra iglesia hasta bien lejos, ahí por hasta Iztapalapa, y allá es donde nos dieron luz verde y ya nos casamos, ¿no? No funciona a los 3 años. A los 3 años, mi regalo de bodas de 4 años fue el decirme, ya no te quiero, ya no te amo, bye, hoy se enteran tus papás de esto. Sí, efectivamente, yo ya vivía en Vallas de Huatulco con ella, ya teníamos un bebé, ya teníamos un bebé porque pues resultó que me hizo creer que era mío, y no era mío, era con la persona que ella tenía una relación de casi 2 años, ¿no? O sea, la mitad de mi matrimonio, de lo que ya llevaba, no sé qué. Entonces dije, oh, wow, ¿no? Y pues, ¿no? Yo me regreso a México, me regreso mal a México, me metí en casa de mis papás, al mes fuimos a Huatulco para ver si se arreglaba algo, no se arregló nada, nos regresamos a México, pasó un año que yo no salía de mi casa realmente casi, o de la casa de mis papás no para nada, me la pasaba llorando, berreando en el cuarto, siempre había sido mi cuarto en la casa de mi mamá, llorando, berreando, casi no salía, de hecho ni salía a la tienda, creo yo, o sea, yo creo que casi no comía, mi mamá me arrimaba un plato de comida y casi no comía. Fue un año como de depresión muy atroz, ¿no? Entre tristeza, soledad, sí te dan ganas de suicidarte, dices, ¿para qué vivo, no? Si no sirvo, ¿no? Y demás. Pero eso me lleva, ese año de depresión, llamémoslo así, de casi no salir de la casa de mis papás, demás, me lleva a empezar a buscar de Dios otra vez. Porque déjame decirte que yo sí en Vallas de Huatulco, cuando ya truena todo, y que aún así yo intenté recuperarla ahí en Vallas de Huatulco y no pude, yo en Vallas de Huatulco hay una bahía que se llama Chahué, que significa en el idioma de allá de Oaxaca, hombre ahogado. Y es una bahía muy grande, que de hecho es casi mar abierto, donde se hacen unos remolinos tremendos. Entonces, solamente el que sabe nadar se mete. Los que no, es una playa que siempre la ves vacía porque está muy tremendo. Pero al lado, en una de las dársenas de esa bahía, está el faro. Está el faro. Y yo esa vez que tronó todo bien feo, me salí caminando desde la casa donde vivíamos hasta llegar a la dársena, me subí al faro, y a metros del barandal hacia el precipicio, mi intención era aventarme, sinceramente mi intención era aventarme de ese faro. Y algo sobrenatural pasó. ¿Qué pasó? Yo nomás, así tal cual como se escucha, así fue. No había nadie alrededor, no había una persona encargada del faro, un guardia, no. Fue algo sobrenatural, te lo prometo que fue así. Así se escuchó en mi pecho. Y no me dejó, yo caminaba y forcejeaba y no podía llegar al barandal. Llegué al suelo, mis rodillas raspadas, mis yemas de dedos raspadas, de que yo quería llegar a la orilla para aventarme, pero cuando yo estoy ya de rodillas en el suelo, esa misma mano, yo le digo que fue como una mano,
Estaba en mi cabeza. Y algo entonces me dijo, no. Entonces, en ese momento, antes de regresar a México, yo regreso al departamento, busco mi Biblia, porque yo siempre tenía una Biblia cerca, y la abrí en una cita bíblica que es la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15 al 18. Y me impactaron parte de esos versículos que dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? ¿No? No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y como que me cae el 20, entrego trabajo, todo de lo que yo trabajaba allá, entrego trabajo y el fin de semana compré boletos y vámonos, me vine a la casa de mamá. Ese año de depresión pasa, desde ahí empezó a buscar de Dios. Aún así estuve un año en depresión. Salgo, me arreglo, me pongo guapo y me dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Pero voy a la iglesia. Y me fui a la iglesia. Y ahí empecé a llegar a la iglesia. Llegué, hablé con el pastor Gina, pastora, qué bueno que estás aquí, Rodrigo. Si me hubieras hecho caso, a lo mejor estuvieras aquí, pero gloria a Dios. Estamos orando por ti, hemos orado años por ti, aquí está. Empecé a meterme en la iglesia. No había, allá el lunes había servicio, martes había servicio, todos los días había servicio. Diferentes cosas, ¿no? Entonces era meterte. Sí. Y ahí fue donde yo me volví a encaminar en las cosas del Señor, hasta la actualidad. Entonces, a partir de ahí ya se empezó a meter de lleno a la iglesia. ¿Cómo es que se vuelve pastor? Cuando yo estoy en el Buen Pastor, ya aprendiendo de las cosas del Señor, ya más a fondo, había una situación. La pastor Gina en vida, yo le decía, pastora, quiero entrar al instituto, quiero entrar al seminario teológico, quiero aprender más. Y ella me decía, curiosamente, no es el tiempo. Y yo así como que, pero yo quiero estudiar. Y así como que está bien, Dalai, no. Yo seguía trabajando, ¿no? Y ella me seguía enseñando por fuera. Y yo de repente decía, es que ¿por qué no? Me dice, Rodrigo, el instituto no es un juego, es como si fuera el bautismo, ¿no? Tú vas a empezar a caminar y a empezar a aprender y demás, y Dios te va a empezar a habilitar muchas cosas dentro del mismo seminario, porque vas a adquirir un conocimiento más pleno de su palabra. Pueden venir pruebas, y hay gente que entra al instituto y no lo termina, porque vienen pruebas diferentes, pruebas más fuertes, y no quiero que eso te pase, porque hay gente que se ha regresado otra vez a la vida pasada porque no logró acá. Entonces, no es el tiempo, aguanta. Entonces me frustraba. Pasan los años, y te digo, pasan los años, y fallece a Pastor Gina, y entonces obviamente el siguiente a bordo, el que queda a cargo del ministerio, la Confraternidad Pentecostal del Buen Pastor, es el apóstol Benjamín Lomelí Vega. Y entonces él, como a los 2-3 meses de que ya se estabilizó la iglesia, después del fallecimiento de la pastora, y se entendió, la iglesia lo entendió, el fallecimiento, y que ya había un nuevo pastor por estatutos y demás, ya se entendió. Entonces ya me acerco yo al pastor Benjamín y le digo, Paz, quiero entrar al instituto. ¿Sí puedo? Sí. Oiga, pero es que el pastor dice, sí, es verdad, pero no te voy a dejar claudicar. Si te vas a meter es de lleno. Oiga, pero tengo otro problema, no tengo dinero para pagar. Se lo pago el día que yo me reciba, ese día yo le pago su instituto. Hace el esfuerzo por traer, aunque sea de poquito, pero bueno, te lo autorizo. Entré al instituto, empiezo a aprender. En el trayecto yo trabajaba como servidor en la iglesia. Bueno, era el encargado, empecé como servidor y luego ya era encargado de servidores. Y el pastor Benjamín me jalaba. Rodrigo, ¿qué va a hacer hoy en la tarde? Pues nada, Paz, súbete a la camioneta, vámonos. Y él le tocaba predicar en la tarde en otra iglesia, y ya íbamos para allá. Y entonces en el camino me iba bombardeando. A ver, ¿qué piensas de esto? ¿Qué dice la Biblia? Búscale. Es que, ¿dónde busco, no? ¿Cómo? Estás yendo al instituto y no sabes? A ver, así, busca tales citas, y entonces me empezó a adiestrar ya en los niveles. Dice, él fue el primero que me dijo, tú tienes un corazón de pastor, pero tienes que aprender. Entonces me jalaba. Vienen seminarios, recuerdo la palabra de Gordon Hofer, una palabra de un profeta, Gordon Hofer, de siervos que fueron a aplicar a la iglesia, que declararon, hay una que nunca se va a olvidar,
que estábamos ahí en la iglesia, en la nave pequeña, y manda a hablarle al pastor Benjamín. El pastor Benjamín, él daba mucha libertad, él decía, no porque no le gustaba estar presente cuando había un invitado predicando, sino para que no se pusieran nerviosos o no sintieran que estaba ahí cuidando lo que dijera, ¿no? No, les daba libertad. Entonces él se metió a su oficina, entonces le mandan a hablar. Como era gringo, pues el pastor Benjamín, que venga, por favor, porque estaba ministrando a la gente, ¿no? El varón. Y él me abrazó, el siervo de Dios, y manda a traer a Benjamín y le dice, capacítalo, adiéstralo, es tu segundo a bordo, ¿no? Él es pastor y profeta de las naciones, entrénalo, es tu pilar fuerte dentro de esta iglesia, es uno de tus pilares fuertes dentro de la iglesia. Y yo me quedé así, ¿no? Pues lloré y dije, ok, ya hay un llamado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿no? Dije, pues de aquí a que me escoja el Señor, ya me llamó, pues a ver si me escoge dentro de los que somos, ¿no? Y Pastor Benjamín se encargó de traerme a marchas forzadas, a decirme, Rodrigo, esto es así, y ponte, y date. Por estatutos de iglesia, como yo era divorciado, me dijo, desafortunadamente aquí dentro del movimiento no puedo ponerte a trabajar con un pastorado, cuando ya terminé instituto y todo. Pero abre obra. Yo voy a orar por ti, yo te unjo y te envío, abre obra allá donde vives. Abre obra. Cualquier cosa yo te puedo respaldar, vienes, me preguntas, me hablas, me dices, hacemos cita y te oriento en algo que te puedas tener una situación, un problema y demás, pero dentro del padrón de iglesias no te puedo meter, o sea, te doy la cobertura espiritual como amigo, como pastor, pero no legalmente, a eso me refiero. Ok, entonces fue como empecé a planear lo que Dios quería, ¿no? Viene otro siervo, aún así yo seguía yendo con mi familia Lomelí, estábamos en Cornerstone, México, ya trabajando, apoyando en la iglesia de Cornerstone, México, con el pastor Ofir Peña, y vienen otros siervos de otras naciones también a darnos una cátedra a la iglesia, o una enseñanza, y viene la confirmación de la palabra, ¿no? Profética del llamado, ¿no? Y algo hermoso es cuando, precisamente con Ofir Peña, en lo privado, me dice una mujer, me dice, tú estás esperando que seas escogido. Dice, yo te escogí desde el vientre de tu madre. Tú eres mi pastor y profeta de las naciones. Y yo me quedé así, o sea, porque es algo que le digo, pues de aquí a que me escoja. Que me decían, es que tú ya eres pastor. No, soy llamado. Que me escoja el Señor para hacer su obra. Pues, hay que ver si paso la prueba, ¿no? Y eso fue como empecé el pastorado. Y abrí obra aquí se abrió Casa de Dios León de Judá y empezamos a trabajar. ¿Dónde fue donde abrió su...? Aquí en el centro comunitario. Aquí estuvimos en el centro comunitario también. En el centro comunitario fueron 4 o 5 años. ¿Por qué cerró? ¿Por qué? La iglesia comenzó un domingo. Estaba yo saliendo de trabajar un sábado de una caseta de vigilancia de aquí de un paseo que se llama Lampazo. Conocí a un siervo que conocía la palabra y que también era llamado pastor. Le dije, yo abro este domingo la iglesia, ¿quieres? Vente a chambear, ¿no? Vamos a levantar la obra. Y él tenía conocidos, trajo algunos conocidos, yo ya había realizado a otras personas que ya les daba yo alguna palabra entre semana, de repente los iba a visitar y les daba alguna enseñanza. Llegan, éramos 14 personas, entre mi esposa, mi hijo, mi suegro, mi suegra y los miembros, éramos 14 personas. Empezó viento en popa, empezamos a trabajar, no teníamos una cobertura como tal, porque legalmente Lomelí no me la podía dar. Pastor Ofir Peña me dijo, tienes que tener 50 más 1 para que la podamos llamar iglesia, y primero te vienes 4 años conmigo, y yo mando un pastor allá, y ya cuando se abra otra iglesia, pues te mando otra iglesia, pero esa iglesia ya se queda ahí, con unos pastores. Yo, no en rebeldía, yo sí dije, Dios, dije, ok, paz, déjeme orarlo, y dije, Dios, yo no puedo entregar algo que tú me diste a mí, con una visión, con un propósito, con un destino, y no lo voy a entregar a que alguien más lo trabaje porque es lo que viste a mí. Entonces yo voy a orar y tú me darás la cobertura. Viene un pastor, conocemos un pastor, Daniel González, él nos da empieza a dar la cobertura. Pero pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas donde por X o Y que entre finanzas, digámoslo así, lo dejamos así, entre las finanzas y entre la lejanía, a lo mejor que él tenía que venir desde Santa Fe hasta acá, a veces a visitarnos y demás, se perdió ese vínculo. Se perdió ese vínculo,
se desarma la iglesia, tuvimos, o sea, él se separa, nos deja de darle esa cobertura, ¿no? De poner esa atención, básicamente parte de las finanzas, por las finanzas y la lejanía. Y llega un momento en que la iglesia, él me decía, es que eres una iglesia que no prospera, o sea, que no ha prosperado mucho. Y yo decía, ¿por qué lo dice? Conozco iglesias dentro de los que le dan cobertura que tiene tantos años con los mismos dos familias, ¿no? Y yo tengo tanto tiempo empecé con 14, creció a 80, de 80 creció a 100 y cacho, y después, gracias a Dios, éramos 250, casi 300 personas congregamos. Te digo, el fruto ahí está. No, pues que no ha prosperado la iglesia porque ahí está el fruto. Desafortunadamente llegó una familia que trajo un espíritu de división, yo creo que un espíritu de Absalón, o sea, ya hace unos días que estábamos orando por ese tipo de espíritus en la iglesia, y fui atacado de una manera fuerte, que a lo mejor yo te lo puedo contar, pero en momentos que yo lloraba y decía, ¿qué pasó, Dios, no? Y te soy sincero, me resentí con Dios 7 años de mi vida. 7 años de mi vida dije, no lo concibo, aunque yo vi milagros a través de mi vida, del Señor, y muchas cosas tremendas y demás, dije, me resentí con Dios, porque dije, ¿cómo es posible que yo, que procuro hacer sana doctrina, de hacer las cosas correctas, me vienes con esto, ¿no? Y así la gente se fue y demás. Las 3 familias que finalmente quedaron, una se fue a Príncipe de Paz, la hermana Alejandra ya falleció hace unos meses atrás, estaba muy malita. Otros se fueron a Mitad Cristiana, Zumpango, y los otros hasta la Ciudad de México porque se cambiaron de casa por allá, y los mandé a una iglesia de algún pastor conocido por allá, de Sana Doctrina, y cerré la iglesia. Una, porque ya el costo del lugar era caro en ese momento para mí, y yo solo no podía sopesarlo, aunque normalmente siempre ponía de mi bolsa, de mi trabajo, para completar los gastos. Era insostenible. Dije, no, pues con 3 familias no puedo, ¿no? Y aparte siendo atacado, y la verdad es que era llorar, era estar, no me sentía a gusto predicando la palabra del Señor con ese resentimiento en mi corazón, sinceramente. Siento que no estaba ministrando algo correcto. Entonces decidí cerrar, pero al cerrar puertas de la iglesia, yo cerré mi corazón. Y dije, Dios, no se me hace onda, qué mal plan eres, fueron mis palabras en su momento, pero gracias, ¿no? No, en este momento no ocupo de ti, ¿no? Tontamente, porque al final de cuentas no es así, ¿no? Sí, claro. Fue una prueba fuerte, y desafortunadamente me acuerdo muy bien una de las veces que yo llegué, empiezo a tener problemas con mi esposa porque empieza a haber escasez de dinero, el trabajo ya me quedaba, estuvimos al borde de divorciarnos, mi esposa y yo, y demás. O sea, hubo pruebas muy tremendas, muy tremendas, matrimoniales y demás, tremendas. Te puedo decir que vivimos como matrimonio cosas fuertes que si no hubiera estado aún así Dios de por medio, yo creo que nos hubiéramos separado, y mi esposa tendría otra familia, y a lo mejor yo estuviera solo con otra familia. Pero en ese proceso me cerré a Dios, renegué de él, llego un día a la casa, me salí, me senté afuera en la banqueta, estaba yo pensando en miles de cosas, entre problemas de mi matrimonio, entre la escasez de dinero, y demás, y llega mi vecino, no voy a decir nombres para que no, llega mi vecino y me dice, ¿qué tienes, gordo? Nada, aquí pensativo. Te ves mal, vente, vamos a echarnos un cigarro. Yo no fumaba, pero en ese momento se me hizo fácil, porque ya no fumaba, pero prendí el primer cigarro. ¿Quieres una cervecita o una coca? Me echo una cerveza. Entonces, ya fue un tiempo que a lo mejor cada 8 días yo fumaba diario. Y pues ya empecé a ir a fiestas, a reuniones con los amigos, ¿no? Medio se compone la situación con mi esposa, en el aspecto en que pues,
también a ella yo la jalo al despapalle y demás. Y entonces nos separamos de Dios, no al 100 porque sí teníamos ese temor, pero no era de orar, de buscarlo, ¿no? O sea, sabíamos que estaba ahí, que era Dios, pero por ejemplo yo no. Mi esposa hacía la de estar orando, decir, ok, te acompaño, pero yo no quiero ir. Y ella hacía de orar y decir, pues tú sabes, ¿no? Dios y tú. Entonces empiezo a irme al mundo. No me llena, obviamente, yo sé que eso no me iba a llenar, pero empiezo a convivir con toda la banda, con toda la pandilla, y oye, a mí, yo tengo un apodo aquí dentro del centro del desarrollo, me dicen el borrego, porque sé que me parezco al actor de Guerra de Chistes, Parece. y me dicen el borrego. Tú preguntas en el desarrollo por el borrego y todo el mundo sabe quién es el borrego. Entonces, afortunadamente, la mayoría de las personas me conocen por ser buena persona, por apoyar, por ir, por estar siempre al pendiente de las amistades y porque siempre he sido muy aguerrido en el aspecto en que si me dicen, ¿sabes qué? No hay que romper piernas, vamos, ¿no? Entonces, a lo mejor yo sacaba mi furia o mi desesperación, mi frustración, pues yéndome a golpear a alguien o, es que le faltaban el respeto a mi hermana, ¿quién fue? Vamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me empecé a meter en las situaciones así, ya del mundo, ¿no? De estar de peleonero, de me bajo del carro y ¿por qué me aventaste el carro? ¿Qué te sientes? No, que por eso, y ¡zas!, ¿no? Y no. Llega un momento en que digo, ya no puedo con esto, ya no me siento a gusto. Me empiezan a visitar personas y me paso, vuelvo a abrir yo no soy pastor. Oiga, es que dime un consejo, yo no te puedo dar un consejo. Yo ahorita no puedo darte un consejo, te voy a pedir, vete a la iglesia y los pastores que te ayuden, yo no puedo. Es que extrañamos lo que usted nos enseñaba, es que vuelvo a abrir la iglesia, nos arrepentimos de haber hablado mal de usted, ya nos dimos cuenta que usted tenía razón, hay vecindades y casas de Dios, hay lo que son casas y lo que son vecindades espirituales, y necesitamos palabra viva, necesitamos... Y yo decía, no, yo ya no soy predicador, pero es cristiano, no, ni cristiano soy, yo no puedo decir que soy cristiano si no estoy viviendo conforme a la palabra. Entonces, los bateaba, ¿no? Mucha gente vino a pedirme perdón, mucha gente. Entonces llegó un momento en que dije, ya estuvo. Empecé a enderezar mi camino y dije, está bien, Dios. Error, ¿no? Lo dije así, te voy a perdonar. Te voy a perdonar, ¿no? Si realmente crees que te puedo ayudar en algo, pues te perdono, quiero sacar esto de mi corazón y tan, ¿no? Y Dios es tan bueno que te dice, dale, pues sí. Que sí se dejó perdonar. Perdóname, ¿sí? Perdóname. Dice, pero las cosas van a ser como yo quiero. Entonces, empiezo a leer su palabra, empiezo a tener tiempos de oración en casa. Empieza el conflicto con mi hijo, ¿no? Porque mi hijo de repente, con mi hijo me decía, papá, es que extraño la iglesia. Yo le decía, no, ponte a orar aquí en mi casa. ¿Quieres conocer de Dios? Lee la Biblia. Erróneamente. Y llegó un momento que cuando yo vi que mi hijo empezaba a quererse ir más al lado del mundo y empezar a querer probar cosas que no iban a ser buenas, que a lo mejor yo sí pasé por ello, pero fue momentáneo, gracias a Dios. Dije, no, aguas, aquí hay un foco, ¿no?, de alerta. Entonces tomé la decisión de empezar a enderezarme. Finalmente entendí que fui muy tonto en estar resentido con Dios con algo que era una prueba de muchas tantas que se vivían en el pastorado, para crecer, para forjar carácter, para entender más cosas Yo entendí que en el ministerio que Dios me dio de restauración y guerra espiritual, a pesar de que hubo ministros que se acercaron a nosotros en su momento que estábamos en la iglesia para una consejería a nivel ministro, entendí que hay ministros que estaban pasando por situaciones feas como la que yo pasé, o que la que pasé, y que no había quien les dijera, hey, todo está bien, vamos a orar. Y yo me dejé ir como hilo de media, ¿no? Entonces, yo entiendo que a Dios te mete en procesos para que aprendas, porque no sabes qué día lo vas a ocupar para alguien que tenga la necesidad y que esté pasando por ese proceso. He aprendido que no puedes enseñar nada que no hayas aprendido en la ley de la vida, ¿no?, o en el caminar de la vida. No puedes hablar de matrimonio si no estás casado, no puedes hablar de ciertos temas si no los experimentaste y sabes
¿por qué sí y por qué no, no? Entonces, me empecé a enderezar, Dios me empieza a hablar, a decirme, va, te apapacho. Entonces empiezo a buscar la iglesia, necesito congregarme, ¿no? Lejos de querer yo tener otra iglesia, decía, Dios, mira, si me vuelves a usar, qué chido, pero no tengo ganas, ¿no? Yo lo que necesito es meterme a la iglesia, necesito empezar a orar, a aprender, a llenarme nuevamente de ti y demás. Se viene, empiezo a ver los anuncios en el internet del Unifest, y ¿dónde hay boletos? No, pues, ¿y cómo se adquieren? Entonces mi esposa me dice que aquí en la iglesia restaurando vidas, en el secundario tiene los boletos. Y, oh. Digo, ya me habían dicho de esa iglesia una señora que es mi clienta, que se llama Mari. Yo decía señora, ¿no? Porque dije, pues no, pues yo ahorita no soy hermano, como para andar diciendo hermano, ¿no? Entonces dije, voy a dar una vuelta ahora que para todavía hay días. Entonces, yo ya había estado orando por la iglesia, ¿no? ¿A qué iglesia, señor? Afortunadamente tuve la ventaja de conocer muchas iglesias que han estado aquí en el desarrollo y a los pastores y más. Y entonces yo decía, ay, es que es bien difícil, ¿a qué iglesia voy si tienen estas altas y estas bajas, ¿no? ¿A dónde me dirijo, señor, no? Que sea de bendición para mi vida. Finalmente, ¿qué te puedo decir? Que llego a Restaurando Vidas por los boletos. Ese día me los da Arancita, los boletos. Le platico a los ratos que no había por los boletos, que te dan servicio. Me dice, entonces, llegué a un servicio que creo un domingo en la tarde, pero ese día fue el servicio de fin de año, creo. Entonces, nada más tuvieron un solo servicio en la mañana, algo así, y en la noche no tuvieron servicio, o en la tarde. Entonces, ya cuando llegamos bien campar, le digo a mi esposa, hoy vamos a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia y listo. Y ahí vamos, y ya estaban saliéndose, ¿no? Entonces, ya le digo, es que ya nos vamos, dice la Arancita en ese momento que me dio los boletos unos días antes, es que ya nos vamos. Hoy hubo servicio, híjoles, es que no te entendí, discúlpame, que ibas a tener esta fecha, se me fue el avión. Ni modo. Entonces el pastor Ahmed se acerca, ¿qué pasó? Es que se fue la neta, veníamos a comer, pero es que se me olvidó que el día que vienen por nosotros me dijeron que no iba a haber servicio. No te preocupes, vamos a orar, vente. Y nos meten a la iglesia a orar, ¿no? Entonces, yo sí le dije, Paz, mire, yo nada más vengo que necesito congregarme, o sea, no quiero más nada, simplemente quiero congregarme, si me da permiso de venir a estar escuchando, a recibir palabra de Dios, de las enseñanzas. No, sí, adelante, bienvenido. No era mi intención pertenecer o ser miembro, no, mi intención era nada más congregarme, porque venía ciscado de los ministerios que me dieron cobertura y que yo dije, no quiero pasar por ese tramo otra vez, ¿no? Entonces, habla con nosotros, ora, adelante, nos fuimos al siguiente servicio, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Un aplauso, un abrazo, te saludan como si te conocieran de años, y pasó. Ya el Paz nos habla por teléfono, una videollamada, cómo se han sentido, después de 2, 3 ocasiones que fuimos a la iglesia, cómo se han sentido, qué necesitan, X o Y, y ahí sale la plática de que, a grandes rasgos le dije que teníamos una iglesia antes, el día que nos oró por nosotros la primera vez, y después ya platicamos más en forma, me dice, ok, ya les enseñé fotos de cuando teníamos la iglesia y todo. Entonces, ok, pues vamos a orar, ¿no? Si Dios te va a levantar, te tiene que levantar, o sea, no te dio un ministerio nada más por esto. Entonces, y ya sí le dije, Paz, nada más que sí, hablando de lo que platicamos ese día en el Unifest, ya de salida, porque yo entiendo que, yo sé que sí se necesita una cobertura. Entonces, pues, quisiera que orara por nosotros, que nos recibieran como miembros, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo Dios me tenga en Restaurando Vidas, porque sé que tengo que ejercer el ministerio que Dios me dio. No sé si va a ser bajo su cobertura o no, pero mientras, pues, estar en orden en casa de Restaurando Vidas, ¿no? O sea, quiero estar bien, ¿no? Que ser parte de la familia. Me dice, ¿qué dices? Desde la primera vez que oré por ustedes, yo los recibí como miembros de la iglesia. Yo no hice caso a lo que tú dijiste. Entonces, de ahí empezó el restaurante, Restaurando Vidas. ¿Qué me detonó? Perdón, se me salté esto. Ir a Restaurando Vidas, a los Unifest, al Unifest y todo eso, que un mes atrás, el 14 de noviembre, aquí en tu casa, me da un infarto. Y creo que ese fue el empujoncito para decir, va, ya de lleno, ¿no? A las cosas de Dios. Yo ya venía orando, restaurando, buscando a Dios 2 años atrás, más o menos, diciendo ya no más, tengo que alinearme, tengo que empezar a ser ejemplo en la sociedad y demás. Pero ese infarto marcó el parteaguas de un nuevo nacimiento,
creo yo, en lo natural. Antes de salir del hospital, yo terminé, yo estaba predicando en el hospital, en las 3 otras camas que estaban allá al lado mío que tenían problemas graves. Problemas graves, no, problemas graves. Uno de ellos ya partió con el Señor. Gracias a Dios, las 3 personas creo que hicieron la oración de fe. Uno todavía, a mí todavía me marca y me dice, oiga, ¿puedo orar por mí? Esto, lo otro. El otro no he tenido contacto con él, pero sé por a mí que está bien, de alguna forma. Pero yo del hospital fue la primera vez que prediqué después de 7 años, ¿no? En 20 minutos salgo, doy de alta, vengo por los boletos, ya los demás que ya te platiqué, y fue ese empujoncito que me hizo empezar a trabajar nuevamente en la obra del Señor. Y lo he visto en todos estos meses, algo maravilloso. Ayer que tuve la oportunidad de visitar a unas personas, me impactó las palabras que mi esposa la escuchó, no sé si los pastores también escucharon, que fuimos a visitar a unas personas, y me dice, te voy a dejar en paz porque eres porque tú eres hijo de Dios y no me debo de meter contigo, ¿no? El espíritu del mundo, ¿no? Y dices, cuando Dios te da esa posición donde el mismo infierno te reconoce como hijo de Dios, dices, papá Dios, gracias porque me perdonaste de nuevo. Sí, claro. Y para atrás no echas, para atrás no vas. Dices, hasta el último aliento de mi vida yo te voy a servir. No vuelvo atrás. Porque yo creo que en toda mi vida de servir a Dios es la 3ª vez que un espíritu inmundo reconoce la autoridad de Dios en mi vida. Y no sabes qué hermoso es saber que eres parte del reino de los cielos en la tierra. Entonces no vuelves para atrás. Perdón. Pero ayer me dio mucho gozo escuchar eso. Dices, gloria a Dios, ¿no? Y Dios hizo lo que tenía que hacer a través de la oración con el del pastor Ahmed y tu servidor. Y llegó paz esa tarde, ayer en la tarde, a esa casa, y gloria a Dios, ¿no? Porque nos utilizó. Pero a mí eso me marcó más todavía, ¿no? Y yo, pues, ¿qué te puedo decir? Amo a Dios. Bueno, ya por último, ¿usted quisiera o pretende tener otra vez su iglesia? Claro. Claro, yo creo que es algo que el papá Dios, bueno, de la iglesia del Señor, yo solamente voy a ser administrador de ella a través de un llamado, pero no puedo dejar de hacer lo que Él me pidió hacer. Cuando abrimos la iglesia, detalle curioso, vino el pastor y profeta Ramón Méndez a predicar ese día de inauguración y nos ministró como pastor y profeta, y me dijo, te he permitido ver y vivir de otro. Y él no sabía en qué ministerios habíamos estado, ¿no? Pues, con la cobertura que habíamos tenido. Y yo le di un legado a una persona y no hizo las cosas como son. Me dice, pero hoy te entrego la estafeta a ti. Y esta casa va a ser una casa de cielos abiertos, de manos extendidas y de vidas en crecimiento. Y lo que te permití ver es para que tú no cometas los mismos errores. Entonces, esa parte o ese eslogan, llamémoslo así, o esa visión, esa misión de ser una casa de cielos abiertos, de manos extendidas y de vidas en crecimiento, pues no la puedo dejar en bibliotecada, ¿no? Al aire. Hay que trabajarla. ¿En qué momento Dios decida que se aperture otra vez la iglesia? No lo sé. Ahorita yo estoy bajo la cobertura de Dios a través del pastor Ahmed Cruz, en Casa Restaurando Vidas. Estoy fascinado de lo que Dios está haciendo, tanto en Restaurando Vidas como en mi vida, en mi matrimonio y en mi ministerio. Y si se dé el momento, o cuando se dé el momento, como te dije hace rato, yo no sé si papá Dios me indique o me diga, pastor, va a ser tu cobertura, que sería algo padrísimo y precioso. Si así fuera, yo digo, wow.
Pero si no, si somos simplemente amigos ministeriales y nos seguimos apoyando y cubriendo a ambas espaldas, tanto yo hacia mis pastores y ellos hacia nosotros como pastores en lo ministerial, adelante, pero seguiremos trabajando en conjunto. Yo seguía trabajando con el pastor Ahmed y la pastora Sonia en conjunto hasta el último día de mi vida, porque tenemos un ministerio muy similar, esto de la restauración y la guerra espiritual, y la verdad es que he aprendido mucho de ellos, a pesar del nivel ministerial que pudiéramos tener, y quiero seguir aprendiendo, al final de cuentas, ¿no? Yo no sé si ellos han aprendido algo de nosotros o tomado algo de lo que nosotros hemos hecho, pero quiero pensar que sí, y si no, pues gloria a Dios, porque soy privilegiado en poder ser aprendiz de un ministerio tan hermoso que Dios les entregó a ellos. Hay una cosa que nos saltamos, que fue cuando apareció su hijo y su esposa, porque nada más de repente nos dijo mi esposa y mi hijo. No son tan importantes. Híjole. Pues mi esposa me acompañó a la iglesia desde el primer día. Elías es un chavo que tiene mucho de papá Dios. Es un muy buen hijo. Creo que lo crié con buenos principios, con buenos valores. Como todo joven, de repente contestón, de repente ya soy adulto mayor y ahorita yo tomo ciertas decisiones. Ajá. Pero cuando yo le dije, necesito que nos acompañes a la iglesia, necesitamos empezar a hacer las cosas en orden, necesitamos que, pues, ¿qué crees? Que estás en el camino del Señor, tú lo sabes, cuando haces al 100%, y aquí en mi casa, pues ya no se hace esto, ya no se hace otro. Pero es que no hay más. Le dimos oportunidad al diablo, hoy lo sacamos de la casa, y mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, o te alineas, o tú dime. En su momento me dijo, pues igual voy a ir buscando dónde vivir, que Dios te bendiga y te guarde. Yo oraré por ti. Pero al final de cuentas, si es tu decisión, adelante. Pero no, él sigue en la casa, está tratando de ir a jóvenes, a los jóvenes, él está el ímpetu de apoyar el ministerio de jóvenes en lo que más pueda. Obviamente pues creció en iglesia. Sinceramente, Elías es un chavo que creció con nosotros en el ministerio, en iglesia, participando de la alabanza, participando de la oración, participando de la consejería a jóvenes y matrimonios. Entonces siempre estuvo al lado de gente adulta con ministerio y aprendiendo, como esponjita, ¿no? Como él siempre iba con nosotros como llavero, aprendía. Entonces hay veces que de repente hasta los canciones dicen, no, acuérdate, ¿qué es esto? ¿Y tú cómo lo sabes? Pues tú lo enseñaste, tiene la Biblia instalado. O sea, el que a lo mejor yo, y sí me lo dice, ¿no? Y con toda justa razón, que tú te separas y obviamente pues dejamos de ir a la iglesia, yo me separo de las cosas de Dios, no significa que no conozco, que no haya aprendido, que no sepa cómo es. Entonces eso me agrada, porque él es temeroso de Dios. De repente, como todo joven, pues ahorita está en la edad de que no sabe si enamorarse o no enamorarse, pero ahí va él es un buen niño. Sabes que es un buen niño, a pesar de todo es un buen niño. Y pues, ¿qué te puedo decir? O sea, él tiene promesa de parte del cielo, él también tiene algún llamado, pero pues ahora sí que es decisión de él hasta dónde lo quiere ejercer y cuándo va a despuntar en eso. Mi esposa es una mujer de oración, una mujer que siempre ha estado a decir, yo voy a orar porque eso no me late. Eso que estás haciendo ya estuvo. Eso que cuando estaba yo en el mundo, ya estuvo, ¿no? Y siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, ella, le dije esta vez que empezamos a ir a casa restaurando vidas, que empezamos a congregarnos, dije, ¿vas a apoyar el ministerio? Al 100, porque yo no voy a detener. Y si tú vas a hacer una piedra de tropiezo en mi vida ministerial, y si no quieres, porque ella decía, yo iglesias no, yo ya no quiero tener una iglesia, ella sí de donde yo no quiero tener iglesia, el pastorado es para ti, a mí Dios no me llamó al pastorado, o sea, ella tenía ese conflicto, ¿no? Y le dije, mira, hija, no te puedo haber mandado a casarte con un pastor si no tuvieras un llamado al pastorado. Entonces tienes que entenderlo. Pero nada más dime, ¿le entras o no le entras? Porque si no le entras, te lo voy a poner así, te puedo amar demasiado, pero prefiero que nos divorciemos porque yo no voy a parar. Si yo me meto al evangelio nuevamente, yo no voy a parar. Entonces, o estamos o no estamos. Y su respuesta fue, cuando yo le pregunté, dice, te apoyo, porque no es para ti, es para el Señor.
tomamos el camino y a darle, hasta donde tenga que las últimas consecuencias. Ok, pues vámonos. Y por eso ahí está, también aquí en la iglesia, ¿no? Sí. Está, desde que los padres me dijeron que se podía apoyar unos días en la intercesión, que se podía ir, que, pues sí, no. Mi amor, puedo ir, pues que a mí que me pides permiso, pues vete, ¿no? Sí. A ver si también podemos traer. Sí, claro. Ya por último, un consejo que les quiera dar a los jóvenes, a los que estén viendo este video, a los pastores, pastores que estén pasando por lo mismo que está pasando usted. Pues mira, si eres un ministro de Dios, lo único que te puedo decir es que no pierdas la confianza en Dios. Que si Dios te llamó y Dios te escogió, Él te va a respaldar siempre. Que no guardes en tu corazón los sentimientos burdos por algo que no entiendas ministerialmente hablando. Tengas 1 año o 1000 en el ministerio. Que te acerques, que siempre es bueno acercarte a algún otro ministerio pastoral a pedir un consejo. La palabra dice que en la mayoría del consejo de varios está la sabiduría. Y yo hubiera querido algo que me impactó del pastor Avenida, que dijo, él dijo un testimonio, dijo, yo hubiera querido que alguien estuviera, ¿qué boles? Tú no eres de ese lado, vente para acá, ¿no? No te pierdas, ¿no? No lo hubo a lo mejor para mí en su momento, no dejé que lo hubiera, pero si estás pasando una situación difícil, ministro, déjame decirte nada más que si un ministro se acerca y te empuja a hacer las cosas correctas, no lo tomes a mano. Dile gracias y échale para adelante. Jóvenes, la juventud está muy loca hoy en día, humanamente hablando, naturalmente hablando, pero el mejor proyecto de vida se llama Jesucristo. Y si como joven pones las cosas en Dios, Dios te va a llevar a niveles que nunca imaginaste, tanto familiares como escolares, como trabajo, como ministeriales, ¿no? En el conocimiento de Dios. La verdad es que yo creo que en la juventud el seguir a Dios es, como le decía hoy una hermana que me preguntaba del bautismo, no es una emoción, es una decisión, es una convicción y es por gratitud. Entonces, nada más. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver este capítulo. Ya sé que nos extendimos un poco. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan tomado un café antes de dormir con nosotros. Que sea de bendición para cada uno de los que están viendo. Muchas gracias. Gracias, Pastor, por estar aquí con nosotros. Un placer, un honor. Nos vemos en el próximo video. Bye.